Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un placer, un inmenso placer el nuestro de compartir la jornada de este día, martes 28 de abril año 2020, con todos ustedes, en compañía de Elías Ruiz Matuk, el mejor. Buenas tardes, don Freddy, buenas tardes, amigos televidentes. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes hoy martes 28, pero primero hay que recordar precisamente la fecha del 28 de abril, 55 años de la intervención norteamericana en la República Dominicana, un 28 de abril del año 1965, cuando la población dominicana encabezaba precisamente una revolución social a favor de la vuelta a la constitucionalidad a raíz del derrocamiento del presidente Juan Bosch en el año 1963. Este pueblo estaba lanzado a las calles y había estado avanzando hacia la Fuerza Aérea, exactamente donde estaban la sede del CEFA de las Fuerzas Armadas en San Isidro, y había ocupado ya el puente Juan Pablo Duarte, que una historia oprobiosa que se recuerda es precisamente cuando las aeronaves de las Fuerzas Armadas dispararon contra el pueblo civil que estaba en el puente Duarte. Cuando avanzaba precisamente el pueblo de la población dominicana, llegaron entonces las tropas norteamericanas. Se habla de 42,000 marines, pero no. 42,000 marines fueron los que salieron de Estados Unidos, pero hacia Vietnam y hacia República Dominicana. Y entonces, aquí en la República Dominicana sí llegaron unas fuerzas internacionales de paz. Eso así se les llamó, y fue por la primera vez que la Organización de Estados Americanos utilizó ese término de las Fuerzas Interamericanas de Paz, con el fin de no identificarse en Estados Unidos como un estado interventor en otro, sino que fue la Organización de Estados Americanos que autorizó precisamente que llegaran aquí esos marines de las Fuerzas Internacionales de Paz. Por eso estaba compuesta esas fuerzas norteamericanas por latinoamericanos, panameños, de Brasil y de otras nacionalidades, además de los Estados Unidos. Eso es una fecha que hay que recordar definitivamente a raíz de la entrada de los gringos aquí a la República Dominicana, pues hubo ciertamente luchas en contra de los norteamericanos y finalmente negociaciones con la embajada norteamericana para la salida de aquellos que encabezaron la revolución en la República Dominicana, como es el caso de Francisco Alberto Camaño Deñó, el llamado Coronel de Abril, que entonces se fue a Chile en aquella ocasión y posteriormente, ya ustedes saben, conocen la historia, que llegó a Cuba y después en el año 1973 intentó precisamente una guerrilla que llegó a la República Dominicana junto con otros, valga la redundancia, guerrilleros que intentaron también hacer una armada, vamos a decir, para derrocar al gobierno constitucional de entonces, Joaquín Balaguer. Así hay que recordar los hechos históricos. Lo del 28 de abril tiene una significación muy importante para el pueblo dominicano, porque lo que se inició el 24 de abril fue una guerra fratricida entre hermanos, y a partir del 28 de abril se convirtió en una guerra patria. Sí. Entonces eso es lo importante de esa fecha. De todas maneras, Elías, tenemos que recordar esta y todas las fechas importantes de nuestra historia reciente para contarla, motivarla para los pequeños, para que ellos también tengan nociones de lo que pasó en nuestra historia reciente y puedan también
comentarlo en el futuro. Pienso que nosotros tenemos una debilidad en nuestro sistema educativo, y es que se pierde mucho tiempo o se dedica mucho tiempo al pasado histórico lejano y se le dedica poco tiempo al pasado reciente, que es tan importante. Totalmente. Los estudiantes de ahora no conocen nada del régimen de Trujillo, no conocen nada del régimen de Balaguer, que fue los otros días. Pero tú le preguntas a cualquier adolescente de 15, 16, 17 años que están en la secundaria, ¿quién fue Antonio Guzmán así de repente? Y no saben quién fue. Elías, no saben. No saben quién fue Antonio Guzmán. ¿Y qué pasó con ese presidente? ¿Cómo evolucionó? ¿Quién fue? O sea, en la historia hay que irla nutriendo con los hechos, pero tú no puedes olvidar lo reciente y nada más darle una dosis del pasado a los estudiantes. Dice Fran Moya Pons que en la República Dominicana, y es lamentable, al menos que no sean unos estudiosos de ciencias sociales y profesores, se conoce sobre la historia, pero es lamentable que la mayoría de la población no conoce de la historia y no le interesa conocer sobre la historia. O sea, tampoco les importa. Y aquí hay mucha gente que lo que sí sabe son de hechos que le cuentan de boca en boca, pero no porque realmente se ha interesado por la historia. Aquí hay mucha parte de la historia que está borrada de nuestra historia. Oiga bien, borrada de nuestra historia, porque dictadores como por ejemplo Rafael Leónidas Trujillo borró de la historia muchos hechos históricos porque no se podían mencionar los textos, igual que en el gobierno de Joaquín Balaguer. Y no fue hasta después del año 1978, cuando entonces Antonio Guzmán Fernández llega a la presidencia, es que comienzan a introducirse hechos históricos en los textos de las escuelas. Pero todavía hay muchas falencias en los hechos históricos, en nuestra enseñanza pedagógica de las escuelas y hasta de las universidades. Pero es importante, tenemos buenos historiadores, como por ejemplo el director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá, que a propósito vi algo muy interesante, comenzó a ofrecer el periódico La Nación de los años precisamente 1965, 1966. Usted puede introducirse en el Archivo General de la Nación y conseguir esos datos históricos desde los periódicos de aquella época. Y es importante. Tenemos a Fran Moya Pons, que ya yo le mencioné, y otros historiadores que son actualizados, como Juan Daniel Balcácer, por ejemplo, que es el presidente de la Comisión de Efemérides Patria, y un sinnúmero de historiadores que por lo menos han aportado en textos originales y actualizados de la historia dominicana, que es importante leerlo sobre todo. Elías, ¿tú crees que con el permiso, tu anuencia, podemos comenzar a trabajar ya? Creo, don Freddy, que la parte introductoria de nuestro programa es importante, porque sí. No, tú sabes que eso es una forma mía de cambiar el tema. Mira, yo quisiera, para que estemos acorde con lo que le ofrecemos cada día a nuestros televidentes, ver cómo está el estado del tiempo, si está haciendo frío, calor, brisa. Bueno, don Freddy, es un calor inconmensurable que hay. Hay una nubosidad dispersa, escasas lluvias y temperaturas calurosas, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Una atmósfera con reducido contenido de humedad continuará dominando las condiciones del tiempo sobre nuestra área. Esta situación estará provocando un ambiente mayormente soleado y de reducidas lluvias en el país. Solo se prevén algunos incrementos nubosos en horas de la tarde y primeras horas de la noche, acompañados de chubascos aislados
debido a los efectos del viento y los factores orográficos locales hacia las regiones sureste, llanura oriental, la cordillera central y la zona fronteriza. Mañana miércoles se producirá un ligero incremento de humedad sobre nuestra área como resultado de una débil vaguada en los niveles bajos de la troposfera ubicada en la porción oriental del país, que junto a los efectos de calentamiento diurno y orográfico inducirá en nublados ocasionales en horas de la tarde y la noche, con chubascos dispersos y ocasionales ráfagas de viento hacia algunas localidades de las regiones este y litoral costero caribeño, así como la zona fronteriza y la cordillera central. Las temperaturas, don Freddy, continuarán calurosas, especialmente en zonas urbanas, debido a la época del año y al viento cálido del este, sureste. La UNAMED exhorta a las personas a ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y no exponerse a la radiación solar por periodos prolongados entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. La UNAMED informa a toda la población general que es necesario adoptar medidas para garantizar el uso racional del agua por el déficit pluviométrico que permanece afectando nuestro territorio desde los últimos meses. Decir que las temperaturas oscilan entre los 32 y 34 grados Celsius, las máximas, mínimas 22 y 24 grados Celsius. Ese es el informe del tiempo, don Fred. Sí, mira, Eli, hay una noticia que no podemos obviar ni dejarla para último. Es la noticia de lo que está sucediendo en Puerto Plata desde el domingo, cuando el denominado peregrino, ese sinvergüenza, hizo una gran marcha donde miles de personas le acompañaron, violando todas las restricciones que las autoridades han impuesto para tratar de controlar la pandemia del coronavirus que afecta al mundo. Así la cosa, desde ayer las autoridades anunciaron que iban a intervenir Puerto Plata y que se le iba a establecer un cordón sanitario a los fines de que esa gente que pudo haberse contaminado en la gran manifestación del pasado domingo estuviera aislada, y ya se hizo una especie de programa de limpieza y desinfección de todo lo que es la calle principal, el recorrido que hizo el peregrino con la multitud. Y ahora, desde esta mañana, se hizo el acordonamiento de la entrada y salida al municipio de San Felipe de Puerto Plata, con un contingente militar policial, las autoridades sanitarias, el ministro de Salud, el ministro de Defensa y otras autoridades que se trasladaron a Puerto Plata a los fines de iniciar el confinamiento durante 7 días, que yo pienso que no es suficiente. Debo decirte, Elías, amable televidente, que a las 10 de la mañana el 95% de las personas que se habían contactado, que participaron en la marcha, dieron positiva en una evaluación de un test rápido sobre el coronavirus. El ministro de Defensa habló esta mañana temprano y dijo que ellos llevan lo mejor de su contingente médico, lo mejor de su contingente de infantería, a los fines de ver cómo se controla esto, se hace conciencia a la ciudadanía de que es necesario que agoten el programa, el protocolo que se ha diseñado para ellos. Y ojalá que esto surta el efecto deseado y que otras poblaciones no intenten violar las restricciones como se han estado violando. Y que al sinvergüenza del peregrino no solamente hay que darle una pela, sino someterlo a la justicia, porque lo que él hizo conlleva una consecuencia penal. Don Freddy, yo como que ese cuento del peregrino como que no me lo creo mucho. Como que yo estoy incrédulo con respecto a esa situación del peregrino. Y creo que el peregrino estuvo apoyado por el propio gobierno y por la alcaldía de Puerto Plata.
Y creo que las medidas restrictivas de Puerto Plata, es verdad, por el asunto de que mucha gente se aglomeró, mucha gente fue detrás del peregrino, hubo una situación, pero yo le voy a decir una cosa. En el día de hoy hubo un cierre de la entrada y salida de los vehículos principales de Puerto Plata. Y hay mucha gente que interactúan desde Puerto Plata, Santiago, de Puerto Plata, la línea noroeste, de Puerto Plata. Y yo no creo que esto perdure tanto tiempo, 7 días en Puerto Plata. Me luce que esta situación, ese cordón sanitario que se está estableciendo, como que no tiene, no va a tener la fortaleza y el asidero para mantenerse durante 7 días allí. Habrá gente que se va a quejar, habrá gente que va a querer salir desde de la demarcación de Puerto Plata, porque estará pagando justo por pecadores. Dirá, yo no estaba detrás de ningún peregrino y yo tengo que hacer negocios con Santiago, o tengo que hacer negocios con Montecristo, tengo que hacer negocios en la capital. Y entonces se van a permitir la salida y entrada de alimentos y medicinas. Hay una situación ahí, don Freddy, mal manejada por parte del gobierno. Me resulta sospechoso el hecho que, por ejemplo, en horas de la mañana se haya realizado una marcha con el peregrino y en horas de la noche salió el Chapulín Colorado, Gonzalo Castillo, con 4 camiones fumigando Puerto Plata. Mira, no le diga el Chapulín, Elías, no le diga el Chapulín Colorado, que a él no le gusta. Ay, no le gusta. No. Óyeme, pero que yo no, la verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, yo no sé. Yo estoy aquí como Santo Tomás. No, yo tengo que ver para creer. Y la verdad que yo no veo que se estén manejando bien las cosas. En ese aspecto de Puerto Plata. La gente pidió a través de las redes sociales que cierren Puerto Plata, que cierren Puerto Plata, y el gobierno cerró Puerto Plata. Un cordón sanitario, pero yo me pregunto, esa gente que no fue detrás del peregrino, que no tiene nada que ver con peregrino, que tienen esos negocios, que son industriales, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Estarán pagando por lo que sí fueron detrás del peregrino? No. Y le voy a decir algo, don Freddy. La mayoría de los que estaban ahí junto con el peregrino eran personas que estaban contagiadas con COVID-19. Sí, porque él prometió sanarlo. Ellos estaban buscando sanación. Entonces, la situación es difícil, complicada, pero creo que el gobierno debe ser prudente en el manejo de esa situación. Bueno, Elías, no cabe duda de que ellos... Espérate, Elías, prudente no. O sea, si se pone de flexible, de prudente, no van a hacer nada. Tiene que ser con drasticidad. Un confinamiento es un confinamiento. Pero están pagando justo por pecadores, don Freddy. Están pagando justo por pecadores. No. Bueno, el asunto es que si tú te pones con contemplaciones no hace nada. La situación, don Freddy, es que están pagando justo por pecadores. No creo que sea el método. Debe haber una prudencia. Debe haber prudencia por parte del gobierno. Es nuestro modo de ver. Tal vez estamos equivocados. Mire, don Freddy, el Congreso Nacional aprobó los 17 días en la Cámara de Diputados en el día de hoy. ¿Cuántos diputados votaron a favor y cuántos en contra? La mayoría, que ya el Partido Revolucionario Moderno lo había anunciado, que iba a modificar lo que aprobó el Senado de la República precisamente, porque se consideraba que 25 días era demasiado
el Congreso Nacional, el Senado de la República, había aprobado 25 días. Pero el Partido de la Liberación de Revolucionario Moderno también había dicho que no se iba a aprobar precisamente esos 25 días, sino más bien en el aspecto de lo que tiene que ver con el plan de emergencia, solamente se van a aprobar 17 días. Y eso ocurrió precisamente en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Aprobó el estado de emergencia solo por 17 días y no por 25 como lo había solicitado el Poder Ejecutivo. Esta es la segunda solicitud de extensión que hace el gobierno y la segunda ocasión en que los diputados solo aprueban los 17 días. La Cámara Baja modificó la solicitud que fue hecha el viernes por el Poder Ejecutivo y aprobada como tal el Senado de que sea 25 días. Esto obliga a que la iniciativa sea regresada al Senado de la República, que desde ya ha estado convocado a sesionar a las 11 de la mañana de mañana miércoles. El actual periodo concluye este 30 de abril. De ser aprobada esta resolución, entraría en vigencia el 1 de mayo y culminaría el 17 precisamente de mayo. Esa es la situación, don Freddy, con respecto a el plan de extensión de la emergencia nacional convocada o solicitada por el Poder Ejecutivo. El caso ahora pasa al Senado nuevamente. Sí, y mañana hay convocatoria a las 11 de la mañana. Okay. Debe aprobarse mañana para que el Poder Ejecutivo inmediatamente lo ponga en ejecución. Mañana estamos a 29, entraría en vigencia el día 1 de mayo. Okay. Vámonos a la pausa. Bueno, hoy ha sido un día de muchas informaciones. Tengo aquí, Elías, la resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que se reunió al mediodía y decidió cosas importantes. ¿Qué decidieron? Yo no sé si tú... Bueno, dice Junta Central Electoral. Señores presidentes de los partidos políticos, y está dirigido a Juan Temístocle Montaz, presidente Partido a Liberación Dominicana; José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno; Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano; Federico Antún Valle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano; Guillermo Moreno, presidente del Partido Alianza País; el éxito de Paula Liranzo, presidente del Partido Humanista Dominicano; Emilio Rivas Rodríguez, presidente del Movimiento Democrático Alternativo MODA; José Francisco Peñaguaba, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata BIS; Jorge Radamés Zorrilla Ozuna, presidente del Partido Cívico Renovador; Manuel Oviedo Estrada, presidente del Partido Dominicano por el Cambio; Fidel Santana, presidente del Partido Frente Amplio; Luis Acota Moreta, presidente del Partido Unión Demócrata Cristiano; Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quiqueyano Demócrata; Amable Aristi Castro, presidente del Partido Liberal Reformista; Leonel Antonio Fernández Reina, presidente del Partido Fuerza del Pueblo; Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista; Maximiliano R. Puig Miller, presidente del Partido Alianza por la Democracia; José Antolín Polanco Rosa, presidente del Partido Verde Dominicano; Héctor Rafael Peguero Méndez, presidente del Partido Popular Cristiano;
Marisa López de Ortiz, presidente del Partido Acción Liberal, Luis Miguel Decán García, presidente del partido, y así sucesivamente hasta completar la lista de 27 partidos. Dice: distinguidos señores, sirva la presente para comunicarle que el Pleno de la Junta Central Electoral, en su sesión administrativa ordinaria de fecha 28 de abril 2020, acta número 3420, decidió, entre otros asuntos, convocar a un encuentro con los presidentes de los partidos políticos dominicanos reconocidos que concurrirán a las elecciones del domingo 5 de julio del año 2020 a los fines de tratar la siguiente agenda. Atento, Elías. Punto número 1. Protocolo sanitario a utilizar en las elecciones ordinarias generales, presidenciales, senatoriales y diputaciones de la República Dominicana. Número 2. Voto de los dominicanos en el exterior. Número 3. Tecnología a utilizar en las elecciones ordinarias, generales, presidenciales, senatoriales y de diputados de la República Dominicana. A los fines antes expuestos, los estamos convocando de manera formal en sus calidades de presidente de sus respectivos organismos políticos, para que el martes 5 de mayo, año 2020, a las 10 de la mañana, en el salón multiuso de la Junta Central Electoral, cito, en el tercer nivel del edificio anexo a la sede central de la Junta Central Electoral. Ese es el comunicado de la Junta Central Electoral, firmado por los 5 miembros del Pleno, encabezado por el doctor don Freddy, Julio César Castaño. Especifica el protocolo, qué es lo que va a ocurrir realmente. No, es a discutirlo, a discutirlo con los partidos. Eso era lo que a mí me llama la atención. Creo que es para la semana que viene la convocatoria, ¿verdad? 5 de mayo. Martes 5 de mayo, sí. Realmente ya los partidos lo sabían. Parece que eso fue ya previo, se había comunicado con los partidos políticos y entonces... los partidos ahora solicitaron eso, Elías. Exacto. Entonces, sí, el Pleno de la Junta Central Electoral en el día de hoy, lo que iban a hacer era aprobar eso y ratificar la petición de los partidos políticos. ¿No habla la resolución del director de informática? No. Se había pedido también que sea discutido en esa reunión con los partidos políticos el nuevo director de informática. Recuerde que fue cancelado el director de informática Miguel Ángel García, a quien se le cargó el dado del caso de las elecciones de febrero 16, a quienes se le atribuyó las fallas del voto automatizado, el mal manejo gerencial en cuanto a lo que tiene que ver con la utilización de los equipos y cargar las boletas electorales de ese día, que obligó a suspender esas elecciones y convocar a unas elecciones extraordinarias para el 15 de marzo. Eso ha traído como consecuencia entonces que actualmente no haya ningún director de cómputos y entonces haya que nombrar a un director de cómputos. En cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones, me parece que es importante que se establezca el protocolo especialmente sanitario y de salud que se va a llevar a cabo en esas elecciones del 5 de julio, porque todavía no se sabe cómo va a transcurrir esos días. Lo que se espera y las expectativas que existen con respecto al COVID-19 es que ya esa enfermedad en la República Dominicana sea endémica, de manera que haya que convivir con este tipo de enfermedad en nuestra sociedad, igual que el dengue, igual que la malaria, que por cierto, don Freddy, en estos últimos días está compitiendo
con el coronavirus, ¿eh? Pero usted sabe que otra cosa está compitiendo con el COVID-19, ¿no, Freddy? El consumo de Cleren. ¿Usted sabe cuántas personas muertas van? Elías, 121 personas. Te debo hacer una aclaración pertinente. Sí. Lo que está consumiendo la sociedad dominicana y que lo está matando no es Cleren. Es una bebida artesanal multiforma. O sea, en cada barrio de los sectores populares hay un individuo que se dedica a hacer esa bebida espirituosa con diferentes elementos, pero con un factor fundamental que es el alcohol, pero lo ligan con diferentes cosas y son hechas al ojo por ciento, sin ningún control sanitario ni control químico, ni con medidas, sino al ojo. Pero el Cleren, que se usa mucho en la frontera, es fabricado con ciertos controles y no mata. Sí, es verdad. O sea, la gente dice, el Cleren está matando. No, son bebidas artesanales. Sí. De hecho, hay un canal de televisión que osó publicar una botella de una empresa industrial de ron nacional que utilizó bebidas artesanales, como usted dice, porque usted sabe que esa gente utiliza cualquier tipo de botella, no importa cualquiera que sea. La que encuentren. Y esa empresa publicó hoy un espacio pagado quejándose por esa situación y diciendo que ella no tiene nada que ver con esas bebidas artesanales y espirituosas, como usted le llama. Pero realmente es una situación que llama mucho la atención, que esas bebidas artesanales, el COVID-19, el dengue y la malaria están acabando en la República Dominicana. Vámonos a la pausa. Señores, agradecemos su atención, de verdad que sí, que estamos muy agradecidos de que ustedes nos hayan acompañado en la jornada de este día martes 28 de abril. El tiempo no nos alcanzó como siempre, se nos quedaron varios temas, sobre todo los temas internacionales, que dan cuenta del auge que todavía, dice la Organización Mundial de la Salud, mantiene la pandemia del coronavirus en el planeta. Los contaminados están sobre los 3 millones, los muertos sobre los 210,000 y los recuperados se están acercando al 1,000,000 de personas. Hoy hay un gran impacto de la crisis sanitaria en la crisis económica a partir de que nuevamente volvieron para el suelo los precios del petróleo en los mercados internacionales. Un científico francés acusó a China de haber fabricado el coronavirus, en sus laboratorios y alertó al mundo de que los científicos que trabajaron en ello están muertos porque China lo ha desaparecido. Bueno, yo veo también, pero noticias positivas. Son más los recuperados que los contagiados y los muertos en el mundo, y aquí en la República Dominicana está ocurriendo lo mismo. Hay que decir que el mercado de valores en Estados Unidos aumentó. Tuvo mejor comportamiento el mercado de valores, el Dow Jones, y eso quiere decir que la economía puede recuperarse. En otros aspectos creemos que el coronavirus, independientemente de eso, está causando los estragos que iba a causar, pero hay luz al final del túnel. Hasta mañana, si Dios quiere, don Freddy. Señores, gracias. Buenas tardes.